Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. Hábito es la conducta o comportamiento que repetimos de manera constante hasta que solemos realizarla de un modo automático. Los hábitos pueden ser buenos o malos, es decir, virtudes o vicios. Pero ¿saben cómo podemos dejar de repetir estos últimos que tanto nos afectan? Tenemos las respuestas para esta pregunta en el curso del Padre José. ¿Cómo vencer nuestros vicios? Pongamos mucha atención a esta sexta sesión y aprendamos cómo vencer nuestros vicios. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a este programa en estos días en que estamos dedicando nuestra reflexión a los vicios y a las virtudes. Y aunque en los primeros programas hemos estado hablando de los vicios para analizar un poco nuestra personalidad, no piensen que vamos a hablar únicamente de esto. También vamos a hablar de las virtudes. Dicho de otra manera, es como si estuviéramos haciendo primero un estudio, como lo hace el médico, para tener un diagnóstico en dónde estamos mal, qué parte tenemos que cuidar, qué parte tenemos que fortalecer, para que cuando hablemos de las virtudes, a través de ellas podamos ser cada día mejores personas. Así que, como todos los días, les doy las gracias a cada uno de ustedes y, por supuesto, a Dios que, como siempre lo digo, de una u otra manera siempre está en nuestro camino. El día de hoy vamos a comenzar hablando de la rebeldía y con el subtítulo de La ilusión de ser diferentes. Pero antes de hablar de este tema, permítanme aclarar que yo entiendo perfectamente que Dios ha creado a cada una de las personas totalmente distintas. ¿En qué? En sensibilidad, en dones, en carismas, en forma de ver la vida. Algunos son muy buenos para escuchar, otros para hablar, algunos son muy creativos en un área, otros en otra, de tal manera que entiendo perfectamente que todas las personas seamos diferentes. Esto no es algo que va en contra del tema que vamos a tocar. Sin embargo, hay gente que como que quiere exagerar, que quiere subrayar, yo no soy igual que ustedes. Yo soy la pieza totalmente distinta. Pero esto no viene desde una sana autoestima de ellos y el reconocimiento de que todas las demás personas también son diferentes, sino de un pensamiento desordenado en donde yo soy únicamente el importante, yo soy únicamente el diferente y los demás son gente común y corriente, todos igualititos. Por esta razón podemos decir que la rebeldía es un orgullo frustrado. El orgullo suele ser más propio de personalidades fuertes que destacan por encima de los demás. En cambio, la rebeldía es de personas menos sobresalientes pero que también necesitan destacar de alguna manera. Dicho de otra forma, cuando no podemos destacar por arriba, lo hacemos, por así decirlo, lateralmente. Y para ello, el recurso más barato, más fácil, es fingir que somos diferentes. Voy a destacarme, ¿por qué? Porque soy distinto. Entonces, con este deseo, me opongo por sistema a lo común, a ser como los demás. Si a todo mundo le gusta una pintura, a mí no me gusta esa pintura. Mi intención no es defender mis gustos, mis pensamientos, sino marcar una clara diferencia. A lo mejor sí me gusta la pintura que les gusta a los demás, pero simplemente por mostrarme distinto, me hago rebelde. Nuestra respuesta habitual va a ser llevar la contraria o por lo menos, insisto, marcar la diferencia. Evidentemente que hay ocasiones en que nosotros tenemos que estar en contra de un pensamiento, por ejemplo, que sea inhumano, actitudes que sean irrespetuosas, quizás contra algún pensamiento político que vaya en contra del bien de la sociedad. En ese caso,
la rebeldía sí es un imperativo ético, es decir, tenemos que ser rebeldes, y el nadar a contracorriente incluso se convierte en un gesto heroico. ¿Cuántos héroes se han levantado en cosas contrarias al bien? Han terminado incluso como mártires, y esa rebeldía es totalmente correcta, totalmente sana. Pero ve la gran diferencia. No lo hacen para sobresalir, para que me vean distinto, no. Ese no es el elemento fundamental que me hace ser rebelde. Eso simplemente es porque estoy buscando justicia, estoy buscando ser una persona que haga el bien a los demás, procurando el bien de la sociedad. Por ejemplo, Mahatma Gandhi y Martin Luther King fueron grandes rebeldes en su tiempo, pero la suya fue una rebeldía madura y bien justificada que nada tenía que ver con aspiraciones egoístas. Muchas veces ellos tuvieron que defender su posición desde las austeras trincheras del sufrimiento y la humillación. Por eso, su rebeldía fue fecunda. Pero en este caso, a la rebeldía a la que nos referimos es totalmente distinta. Es una rebeldía inmadura o, como suele decirse, sin causa. Y quiero que pienses esto. Cuando se es de talento mediocre y gris, la rebeldía puede crear a la persona la ilusión de ser alguien. ¿Pero cómo? Mediante posturas excéntricas y comportamientos efectistas que atraigan la atención de los demás. La rebeldía, vamos a llamarle exótica, puede llevarte a preferir atuendos y estilos estrafalarios y a asumir posturas contestatarias. Mira, un ejemplo de muchos jóvenes que se sienten poca cosa porque tienen un problema de autoestima, o porque les han dicho que si no tienen dinero no son nada, o porque no han estudiado y no tienen algo de qué enorgullecerse, no llaman la atención. Y entonces, ¿cómo llamar la atención de los demás? Pues entonces, a lo mejor, aunque no esté de acuerdo, me lleno todo el cuerpo de tatuajes. ¿Qué hago? ¿Ando todo pandroso, ando todo sucio, o qué? O empiezo a tener algunas actitudes incluso antisociales, como el drogarme, como el ser agresivo, en fin. ¿Por qué? Lo que quiero manifestar es que soy totalmente distinto. Hay algunos que les preguntas, oye, ¿por qué pintas las paredes? ¿Por qué rayoneas los vagones del metro? Porque nadie lo hace. Yo sí, yo soy distinto. Oye, ¿y por qué haces este daño? Porque los demás no lo hacen. Los demás en las manifestaciones no rompen vitrinas. En cambio, yo sí. ¿Ya se dio cuenta cómo soy distinto? Bueno, yo creo que esta sería una rebeldía exótica en cuanto especialmente a las vestimentas de algunas personas que las usan no porque les gusten, repito, sino porque quieren llamar la atención. Si alguien se viste estrafalariamente, podría decir alguien, pero a esa persona le gusta, no hay ningún problema. No se trata de una rebeldía, simplemente de un gusto. No lo hace para llamar la atención, lo hace para sentirse a gusto. Es muy distinto cuando alguien se viste, ni siquiera porque le guste, sino simplemente para llamar la atención de los demás. No es raro que tales rebeldías también tomen un carácter colectivo. De hecho, de unas décadas para acá, hemos visto nacer no pocos grupos, sobre todo juveniles, llamados hippies, punks, cholos, darks, emos, etc., que ¿qué es lo que buscan? Con su peinado, con determinadas cosas, dicen buscar la originalidad y una identidad propia. Claro, si al rato en el grupo todos están igual, pues ¿cuál identidad propia? Si todos están exactamente iguales. Quieren ser algo así como el estampado estridente del tejido social. Se separan de la sociedad no porque la sociedad los margine, sino porque la marginación es parte de su atuendo. Elementos como la ropa, el peinado, los gestos, el estilo y el lenguaje, a veces muy codificado, constituyen para ellos sus huellas dactilares. Recuerdo que en una ocasión me acerqué para ayudar a un pandillero herido en una riña callejera. Cuando le pregunté dónde vivía, cuál era su domicilio, me respondió con un acento muy particular estas palabras: yo me las navego por la Rebu, pero cantoneo en la Obrera.
¿Qué quiso decir? Bueno, suelo andar por la Avenida Revolución, pero vivo en la colonia obrera. Esta manera de hablar de él indica que me quiero distinguir. No soy igual que los demás. Hay una rebeldía que también se utiliza para estar en casa, y le vamos a llamar la rebeldía casera. Y vuelvo a tocar nuevamente el tema de los adolescentes, que precisamente en la adolescencia quieren caracterizarse por ser totalmente distintos al papá o a la mamá, a los educadores, a las autoridades. Pero de esto vamos a hablar al regreso del corte. No le cambien, regresaremos para hablar de la rebeldía casera. En un momento regresamos para seguir aprendiendo cómo vencer nuestros vicios. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo porque, de una u otra manera, Dios siempre se hace presente en tu camino. Al reunirnos en nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en tu camino. Cristo está en medio. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. Estás escuchando En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer nuestros vicios. Muchas gracias por continuar con nosotros. Antes de ir al corte, estábamos mencionando que hay una rebeldía llamada casera y que quizás esta no se caracteriza porque en casa el muchacho se quiera vestir totalmente distinto, decir palabras raras, sino por estar particularmente en contra de todo lo que se dice en la casa. En el caso del adolescente es comprensible porque el adolescente de alguna manera no es nadie todavía. Es apenas un niño que depende todavía de papá y de mamá, no ha terminado una carrera, no tiene forma de tener recursos económicos. Sin embargo, aunque existe esta dependencia, el adolescente quiere ser ya independiente. ¿Y cómo le hace para sentirse independiente, para sentirse que no es la mamá y que no es el papá? Bueno, la mamá dice verde, él dice no, rojo. El papá dice azul, él dice no, blanco. Y no estoy hablando de decir colores simplemente, sino que este muchacho, para identificarse consigo mismo y separarse psicológicamente de no soy papá, no soy mamá, está en contra de todo. A veces ni siquiera tiene la razón de por qué está en contra. Él no sabe ni siquiera por qué está en contra, pero quiere estar precisamente en contra. En este caso, la rebeldía de los adolescentes es entendible porque se está en un proceso de crecimiento, en un proceso de identificación. Me quiero identificar conmigo mismo. Sin embargo, en el caso de personas que ya no son adolescentes, ¿por qué forzosamente en casa tienen que estar de contreras? Bueno, aquí precisamente estaríamos hablando de un problema seguramente de sentirse menos, de sentir que no les ponen atención y por lo tanto su forma de obligar a que los demás pongan atención en ellos es ser rebeldes. Y continuando con el tema de la rebeldía en forma general, a los gustos generales sobre el ajuar personal, los gustos culinarios, los viajes y entretenimientos, las personas rebeldes dicen no estoy de acuerdo. Eso es algo común. Yo quiero algo totalmente distinto. Algún detalle exótico o distintivo tiene que marcar para ellos la diferencia. En el ámbito intelectual prefieren la literatura contestataria,
las posturas ideológicas contraculturales, las opciones radicales. En lo profesional, la innovación es lo suyo. Sueñan con introducir nuevos paradigmas y tratan de reinventar todo. En el ámbito religioso, huyen de lo tradicional y andan en búsqueda de novedades excéntricas, espiritualidades alternativas, etc. Otra expresión típica de la rebeldía es la tendencia a las manías. ¿Una manía qué es? Pues una manera caprichosa y obsesiva, repetitiva, de hacer las cosas por simples que sean. A veces las personas rebeldes transforman las tareas más comunes en ritos curiosos y hasta solemnes. Por ejemplo, yo no voy a hacer el arroz en la olla normal que lo hace mi mamá, lo voy a hacer en una olla distinta. ¿Por qué? Pues simplemente por ser rebelde. El problema es que a medida que estas personas acumulan manías, se vuelven más difíciles de tratar y son más inadaptadas, porque todo tiene que ceñirse a sus rebuscados usos y costumbres y la convivencia con la familia se complica. Imagínate una casa donde todo el mundo utilice un jabón ordinario. No, yo tengo que utilizar un jabón con aroma eucalíptico. En una casa donde todo el mundo come a las 2, no, yo quiero comer a la hora que comen en Londres. En una casa donde todo el mundo duerme en una cama, no, yo quiero una almohada distinta. Bueno, tú te das cuenta que a veces la convivencia se complica, porque si a la hora de la comida todo el mundo está comiendo albóndigas, no, yo soy vegano, yo soy vegetariano, yo no puedo comer lo que ustedes, esto se hace complicado. Y claro, yo respeto las diferencias, todas las personas tienen derecho a ser distintas, repito, pueden comer algo distinto, pero cuando se hace únicamente por ir en contra de los demás, aquí yo creo que no estamos hablando de algo sano. Y también quien está en la búsqueda constante de distinguirse, pues termina cansándose y sintiéndose insatisfecho. Recuerdo que cuando empezó a salir esta moda de los pantalones rotos que tenían un pequeño agujerito como moda, no faltó un joven que dijo, pues yo le voy a hacer un agujero para que esté más grande. Y su compañero, pues yo lo voy a hacer más grande que el tuyo. Y el otro, pues yo lo voy a hacer más grande que el tuyo. Y después parecía que andaban de veras en garras estos muchachos. ¿Qué es lo que importaba para ellos? ¿El tener un pantalón que les gustaba o ser diferentes? Bueno, vamos a hacernos las preguntas con respecto a este tema, ¿les parece? ¿Siento la necesidad constante de distinguirme de los demás? ¿Me gusta ser y que me llamen original? ¿Tengo gustos excéntricos en mi ajuar, vocabulario y comidas? ¿Tiendo a corregir y matizar lo que afirman otras personas? ¿Me gusta asumir posturas contrarias a la opinión común? ¿He sido rebelde sin causa alguna vez? Me atrae todo lo alternativo, la medicina alternativa, la espiritualidad alternativa, los alimentos alternativos, la moda alternativa, etc. Me identifico con grupos contestatarios, movimientos contraculturales o políticas radicales. ¿Es para mí de máxima importancia dar a mis palabras o conductas algún efecto original? Suelo convertir las tareas más comunes y sencillas en rituales o extravagancias personales. Con estas preguntas estamos llegando al final de una primera parte que nos está acercando a los vicios y a las virtudes. Iniciamos estos programas recordando que un hábito es la repetición de cosas buenas o malas. Cuando son malas se convierte en un vicio y cuando son buenas en una virtud. Y hasta ahora nos hemos estado enfocando en los vicios. Sin embargo, ¿de qué nos serviría haber hablado de los vicios si no hacemos un análisis de nuestra propia vida y reconocemos aquellos vicios que lamentablemente nos están afectando? Es cierto que el proceso para analizarnos y reconocer nuestros errores puede ser difícil y doloroso, e incluso podemos tender a la evasión. No, ¿para qué me analizo? No, yo estoy bien. Fíjense que recuerdo que una señora relativamente joven
vino a pedirme orientación espiritual. Estaba pasando por un momento muy difícil en su matrimonio, y como un paso preliminar para darle una buena orientación, intenté hacer junto con ella un diagnóstico de su situación personal. Con esta información, sabiendo cómo era ella, cuáles eran sus vicios, sus logros, sus habilidades, podíamos adentrarnos más fácilmente en la situación matrimonial. Pero ¿qué creen? No pudimos ir muy lejos. ¿Por qué? Porque como yo le estaba cuestionando cómo se comportaba ella, cómo había sido el inicio del problema, etc., ella sintió que la estaba desenmascarando. Dicho de otra manera, estaba ella culpando al esposo de cosas que quizás ella había iniciado. Como consecuencia, ¿por qué no pudimos llegar más lejos? Porque abandonó el proceso y ya no se presentó a la cita siguiente. ¿Y por qué les comento esto? Porque si todos ustedes que me escuchan, incluso yo mismo, no aceptamos aquellas cosas que están mal en nuestra vida, no podremos avanzar. Aunque nos dé pena, tenemos que aceptarnos tal y como somos, pero no únicamente con las cosas positivas, sino también con los defectos, con las limitaciones, con los vicios, hasta por salud mental. Lo contrario sería caminar en la ilusión y del autoengaño. Pero te voy a poner un ejemplo. Si a una persona que le dicen que tiene cáncer no lo acepta, lo niega, aunque tenga el examen, el diagnóstico frente a ella, no va a poder hacer nada por revertir, por controlar, por curar esa enfermedad. Para ella, evidentemente, es muy fácil negarlo, vivir en la ilusión. No estoy enfermo, no estoy enferma. Pues lo mismo sucede también en la parte moral, en la parte de nuestros actos. Podemos decir ciegamente, no tengo nada que cambiar, estoy perfecto, no hay nada que superar, no hay nada que mejorar. Pero esta ilusión, este autoengaño, tarde o temprano se te va a romper, se te va a caer. ¿Sabes por qué? Porque la relación con tu familia, con tu pareja, en tu trabajo, en todo lo que haces, no va a llegar a la meta que tú quieres que llegue. No vas a poder tener los resultados que esperas cuando tienes cosas contrarias que te impidan caminar, que te impidan crecer, que te impidan desarrollarte. Así que, ¿qué mejor que aceptar la realidad después de un análisis profundo? Para eso hemos estado haciendo las preguntas después de cada vicio. Si eres honesto, honesta, entonces en la siguiente parte de los programas que estamos teniendo veremos la forma de corregir nuestra actitud y de vencer los vicios. Pero por ahora vamos a un breve corte y regresamos enseguida. En un momento regresamos para seguir aprendiendo cómo vencer nuestros vicios. ¿Has enfrentado algún tipo de pérdida que sin darte cuenta te ha sumergido en la angustia y la ansiedad? O peor aún, ¿has perdido a un ser querido y sientes tu alma y tu corazón desgarrados y han disminuido tus ganas de vivir? Entonces esta conferencia es para ti, El dolor de la ausencia, impartida por la doctora Raquel Levinstein y conducida por el doctor Manuel Orlando. Próximo 22 de octubre a las 10 de la mañana en el Teatro Ferrocarrilero, ubicado en Ricardo Flores Magón 206, Colonia Buenavista. El dolor de la ausencia. La conferencia que te dará las herramientas suficientes para superar este duelo y descubrir que lo que se ama jamás se pierde. Conoce los lugares más importantes de la Tierra Santa y diferentes santuarios europeos sin salir de casa a través de los videos del Padre José. Ahora bajaremos por el inclinado camino que utilizó Cristo el Domingo de Ramos
para entrar a Jerusalén. Suscríbete a su canal de YouTube y ahí podrás aprender mucho sobre nuestra religión católica. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante y es el tema de la excomunión. Encontrarás cuentos y explicaciones divertidas para los pequeños. ¿Tengo que ir a la misa de la noche y también a la del día siguiente? No, gatito, es suficiente con que vayas. Podrás escuchar completos los cursos de autoestima y tanatología. La tanatología no te va a quitar el dolor inmediatamente, pero sí te va a ayudar a superarlo. Además, todos los domingos a las 9 de la mañana podremos celebrar juntos la Santa Misa. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios nuestro Padre Todopoderoso. No esperes más. Busca su canal en YouTube como Padre José de Jesús Aguilar y suscríbete. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Señor, en ocasiones tenemos la tentación de pedirte que hagas que los demás piensen y sientan igual que nosotros. Ciertamente eso nos evitaría muchos problemas, pero no sería lo correcto. Tú nos has enseñado que es mejor pedirte que nos ayudes a aceptarlos como son, a respetar sus diferencias y no exigirles que sean como nosotros quisiéramos. Por eso, hoy te pedimos que nos des la tolerancia suficiente y nos ayudes a comprender que cada persona es distinta y tiene derecho a ser ella misma. Amén. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer nuestros vicios. Muchas gracias por continuar con nosotros. En el bloque anterior te comentaba que es importante conocer cómo nos pueden afectar los vicios para tratar de evitarlos. Pero no es suficiente con conocer los vicios, sino también será muy importante conocernos a cada uno de nosotros. De hecho, los griegos decían, conócete a ti mismo. ¿Por qué? Porque conociendo nuestras habilidades, pero también nuestras carencias, nuestros defectos, nuestros vicios, pues vamos a poder ser mejores personas. Sin embargo, no es fácil aceptar los errores. No es fácil aceptar las carencias. A todo mundo nos gusta que nos aplaudan nuestros logros, que nos aplaudan nuestras virtudes, pero en el fondo tratamos de ocultar aquellas cosas negativas. Precisamente por esta razón, la confesión, ¿cómo es? En secreto. O tú te levantas un día y delante de toda la gente dices, pues fíjense que he hecho esto y esto y esto y esto. Uy, sería bastante delicado, porque seguramente muchos te criticarían e incluso muchos se espantarían. En cambio, en la secrecía del confesionario tú sabes que, si bien vas a desnudar tu alma, tu conciencia, todo esto va a quedar en perfecto y total secreto. A lo que te invito en este programa no es a que publiques tus errores, a que publiques tus vicios, sino que simplemente los reconozcas, que los identifiques. ¿Para qué? Para que tú en tu interior, en tu intimidad, vayas haciendo aquello que es necesario para tratar de corregirlos. Así que no es una imposición, es simplemente una invitación. Claro, esto va a implicar madurez, porque reconocer lo bueno es muy fácil, pero reconocer los errores y carencias no es tan fácil, y esto implica madurez, esto implica quiero cambiar, esto implica quiero vencer aquello que me está haciendo daño, esto implica quiero sacar lo mejor de mí mismo. De tal manera que podríamos decir en una forma sencilla, fuera maquillaje. Aceptarnos tal como somos no significa, como algunos creen, tener una baja autoestima porque dicen, ay, es que está viendo sus partes negativas. No.
aceptarnos tal y como somos es tener una autoestima realista. Y a propósito de esto, toma en cuenta estos 7 hábitos de humildad. Te van a ayudar para analizarte cada vez que sea necesario. Primero, aprende a confrontarte con tu realidad sin retoques ni maquillajes. Es decir, ubícate. No maquilles lo que eres. No te mientas. No te autoengañes. Segundo, haz todo lo posible por descubrir tus talentos y aptitudes y procura desarrollarlos. ¿Por qué? Porque una sana autoestima también ve tus partes positivas, y esto se hace con humildad. Esto no significa presunción. Reconozco y acepto las partes positivas. Tercero, sé realista y humilde para reconocer tus límites. Todos tenemos límites. No podemos hacer todo, no podemos saber todo, no siempre estamos de buenas, así que sé realista y humilde para reconocer tus límites. Cuarto, agradece todo lo que has recibido de Dios sin olvidar el don de no ser. Fíjate, sin olvidar el don de no ser. ¿Por qué? Porque no podemos ser todo lo que quisiéramos, no podemos ser todo lo que nuestra mente desea. Así que aceptar esta limitación también es importante. Quinto, preocúpate cada vez menos de lo que digan los demás. Los demás siempre van a hablar mal de ti o van a hablar muy bien de ti. Que esto no te preocupe. Tú preocúpate de ser tú mismo, tú misma. Sexto, aprende a quitarte importancia. No eres el único importante en el mundo. Es cierto, eres valioso, eres importante, eres único, pero no eres Dios, no eres el centro del universo. Esto es también ser humilde. Y último, ríete de vez en cuando de ti mismo. ¿Te caíste? No importa, no eres un tonto. ¿Te falló algo? Ríete también. ¿Tuviste algún lapsus? Ríete, no importa, porque esto va a significar que te estás aceptando a ti mismo. Ahora vamos a nuestro siguiente punto. Si ya conocemos los vicios, si ya estamos aprendiendo a aceptarnos tal y como somos, entonces viene ahora un trabajo importante. Vamos a encontrar el defecto que nos domina a cada uno de nosotros, que para mí puede ser uno, para ti que estás de un lado puede ser otro, para ti que me estás escuchando en otra casa puede ser otro totalmente distinto. ¿Por qué? Porque cada ser humano somos distintos y cada uno de nosotros tenemos que desenmascarar a nuestro enemigo más importante. Y vamos también a tratar de entender cómo fue creciendo este enemigo, porque todo comienza de pequeño. Fíjense que, según algunos estudios, un niño de 5 años lleva en sí el 75% de los principios activos de su personalidad, considerando también los factores genéticos, es decir, lo que se hereda, como el aporte también de su entorno familiar y educativo durante su infancia temprana. Pero aun cuando tiene este 75%, en esa edad, a los 5 años, no es posible todavía establecer cuál será la personalidad de ese niño. Por lo tanto, no es posible en esa edad reconocer cuál va a ser su defecto dominante. Podemos decir que los factores decisivos están ahí, pero latentes, como dormidos. Poco a poquito van a ir despertando. ¿Cuándo van a despertar estos vicios? Entre los 12 y los 15 años de edad, es decir, en la adolescencia, que suele disparar así de golpe todos los vicios. No sin razón, la palabra adolescente evoca sufrimiento y también carencia. Parece que falta ánimo, parece que falta fuerza, parece que falta claridad y muchas cosas más. Por esta razón, el adolescente puede ser al mismo tiempo perezoso, lujurioso, comodón, orgulloso, vanidoso, susceptible y rebelde. Es decir, todos los vicios de los que hemos hablado, el adolescente los puede tener
no los tenía de niño o parecía no tenerlos, y de repente entre los 12 y los 15 años hasta el papá y la mamá dicen: ¿qué le pasó a este niño que era tan encantador? Y de repente, perezoso, acostado todo el tiempo, lujurioso, pensando en quién sabe cuánta cosa y comprando revistas escondidas, comodón, buscando que le hagan todo, orgulloso, yo soy el centro del mundo, al igual que vanidoso, susceptible, ay, no lo toquen porque se enoja, y rebelde. Bueno, pasada la turbulencia va a llegar la primera juventud, quiere decir de los 16 a los 20 años. En este momento el desarrollo psicofísico empieza a completarse. La personalidad de cada uno se va asentando y con ella los rasgos del carácter, la temperatura anímica, la emotividad, etc. Y por supuesto también se irá asentando tu principal defecto dominante. Llegada la segunda juventud de los 20 a los 30 años, esta mezcla de ingredientes que has ido viviendo va a irse fraguando cada vez más. Para muchos autores, la personalidad se cristaliza cuando llegamos a los 30 años. Antes puede haber algún cambio, algún decrecimiento en un área, algún crecimiento en otra, pero más allá de cualquier debate, podemos estar seguros de que a partir de los 40 años, como se dice popularmente, como quedó, quedó. La personalidad está definida. Es muy certero en este sentido el popular refrán español: genio y figura hasta la sepultura. Pero no a los 5 años, no cuando eres adolescente ni cuando estás en los 20 años, sino cuando ya has alcanzado los 40 años. Dicho de otra manera, tu defecto, nuestro defecto dominante, no va a ser una gripe pasajera, sino un hábito enraizado en nuestra personalidad. De hecho, también tiene mucho que ver con nuestro temperamento, con nuestra psicología. Así, por ejemplo, los temperamentos apasionados suelen caer más en el orgullo y la lujuria, mientras que los temperamentos flemáticos tienden más a la pereza y a la comodidad. Pero entonces viene la pregunta: si ya tengo un defecto dominante, ¿podré manejarlo? ¿Podré cambiarlo? Al regreso lo veremos. En un momento regresamos para seguir aprendiendo cómo vencer nuestros vicios. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Camino. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Te esperamos el próximo sábado en su nuevo horario, a las 12 del mediodía. Todas las imágenes recuerdan a una sola mujer, a una sola Virgen María, pero tiene muchos distintos rostros a través de lo que han hecho los pintores, los artistas. Recuerda, los sábados marianos de En tu Camino a las 12 del mediodía. Y bendito tu vientre. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer nuestros vicios. Muchas gracias por continuar con nosotros. En el bloque anterior estábamos platicando de cómo la personalidad de una persona se va haciendo cada vez más fuerte, cada vez más definida con el paso del tiempo, y entre los 30 y 40 años ya todas las cualidades, pero también nuestros defectos, se van viendo cada vez más claros. Hay una corriente dentro de los psicólogos que se llama el conductismo, y algunos de ellos dicen: mire, si usted ya tiene tal personalidad, ya no se va a poder modificar. Yo no estoy en favor de esta corriente y tampoco muchos psicólogos más. Creo que la mayoría estamos de acuerdo en que, aunque tengamos ciertas marcas, ciertas tendencias en nuestra vida, siempre podemos mejorar, siempre podemos corregir, siempre podemos cambiar algo. Si no, ¿qué sentido tendría tomar conciencia de los problemas si no los podemos resolver? Y yo estoy totalmente consciente de que muchas personas que tenían una conducta incluso criminal la han podido llegar a cambiar. Por esta razón, si alguien o tú te preguntabas, si ya tengo una personalidad entonces totalmente definida, ¿ya no puedo hacer nada? ¿Tengo que resignarme?
No. En realidad hay mucho que hacer. El efecto dominante es un reto que nos va a ofrecer a diario la oportunidad de practicar precisamente aquella virtud que más necesitamos. De este modo, el efecto dominante que tengamos y su virtud contraria van a ser los ejes para que podamos diseñar un programa de vida. Ponemos la atención en el vicio y entonces, ¿cómo vencemos este vicio? Con la virtud contraria. Ahora, ¿cómo descubrir nuestro defecto dominante? Algunos lo van a descubrir fácilmente porque tienen buena introspección. Son personas muy reflexivas que se conocen con objetividad y perciben fácilmente sus tendencias, apetitos y estados anímicos. Con esta habilidad de la reflexión, de la introspección, resuelven buena parte del problema. Otros van a necesitar de un apoyo externo, es decir, la ayuda de alguien cercano, quizás la pareja, un buen amigo, un director espiritual. ¿Para qué? Para que en un clima de confianza y calidad nos permitan ver con más luz y objetividad nuestro defecto dominante. Pero para eso hay que estar abiertos, no susceptibles, e incluso preguntarle a este amigo, a esta pareja, oye, ¿qué cosas negativas ves en mí? ¡Ay, qué difícil cuando el otro te lo empiece a decir, ¿eh? Si empiezas a estar a la defensiva, si no tienes humildad, capaz que empiezas a responder, pero tú también eres esto y aquello, pero ¿cómo me vienes a decir? ¿Pero cómo es posible que me digas esto? No. Si realmente quieres la ayuda de un amigo o una amiga, de tu pareja, de tus hijos, de alguien, con humildad tendrás que ir aceptando lo que te vayan diciendo, porque ellos van a ser como una especie de espejo que tú no ves. Cuando nosotros estamos con un espejo al frente, vemos solamente una parte de nosotros, pero necesitamos también un espejo en la parte lateral derecha, en la parte izquierda, en la parte posterior, en la parte superior, y de esta manera podemos conocernos más profundamente. Así que otros van a necesitar de este apoyo externo. Y también puedes afinar tu habilidad introspectiva. ¿Cómo? Basta un poquito de método. Mira, es recomendable una técnica de monitoreo personal por un espacio razonable de tiempo. ¿A qué le llamo monitoreo? A que pongas atención en lo que vas haciendo cada día. A ver, trata de hacerlo durante 2 o 4 semanas. ¿Qué es lo que vas a hacer? Tomar nota de todas las reacciones o actitudes negativas que tengas a lo largo de un día. ¿De qué? Los enojos, las frustraciones, las tristezas, aquello que te perturba, aquello que te quita la tranquilidad, etc. Y luego tratar de ponerles nombre. Así que, a ver, hoy me enojé por esto, hoy me frustré por esto, hoy me puse triste por esto, hoy esto me quitó la tranquilidad. Bien, a eso que ocasionó estos cambios le vas a poner un nombre porque todas esas reacciones tienen su raíz en alguno de los vicios o defectos de los que ya hemos hablado. Mira, por ejemplo, la impaciencia y la ira suelen ser síntomas de orgullo. El desgano, la apatía y el enfado suelen acompañar a la pereza, mientras que el sentirte abandonado o no tomado suficientemente en cuenta suele ser típico de la susceptibilidad. Por lo tanto, es muy útil que vayas anotando los resultados en una hoja y lleves la cuenta día a día. De esta manera, antes de acostarte, vas a ir registrando los defectos que se hayan asomado a lo largo de la jornada. Y si lo vas haciendo cada día, al final de la semana o del mes, vas a constatar cuál ha sido el defecto más recurrente. Con mucha probabilidad, ese es tu defecto dominante. A ver, para que quede más claro, imagínate que tienes una hoja tamaño carta frente a ti y la vas a utilizar en forma vertical. Y vas a poner en esta hoja 7 columnas, o mejor dicho, 8 columnas. Una para cada día de la semana. Una para el lunes, 2 para el martes, 3 para el miércoles, 4 para el jueves, etc. Pero en la primera columna vas a poner hasta arriba
defecto. Segunda columna pones lunes, tercera pones martes, etc. Entonces defecto y después los días de la semana. Y vas a poner entonces abajo del título defecto estos: pereza. En el siguiente renglón, desenfreno. En el siguiente renglón, lujuria. En el siguiente, comodidad. En el siguiente, avaricia. En el siguiente, orgullo. En el siguiente, vanidad. En el siguiente, autosuficiencia. En el siguiente, susceptibilidad. Y en el siguiente, rebeldía. Bien, de esta manera entonces, en las columnas que tú ya hiciste, por ejemplo, el lunes fue la lujuria la más importante, bueno, vas a poner el lunes ese tachecito. A lo mejor si fueron dos, la lujuria y la vanidad, pues pones un tache en la lujuria y en la vanidad. Pero de esta manera, al final de la semana o al final del mes, vas a ver en dónde pusiste más crucecitas. ¡Ay, padre, pues parece que estaba jugando Timbiriche y llené la plana! No, no creo. Siempre va a haber alguna cosa que sea tu defecto dominante. Hay gente que va a encontrar que puso muchas X donde está la pereza. El lunes, martes, miércoles, jueves, la pereza ganó. Hay gente que va a decir, no, aquí mi lujuria hasta parece gato, cruz, 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 cruz. Otros van a decir, no, pues la avaricia. Me la pasé pensando únicamente cómo tengo más, cómo gano más. Otros, uy padre, me pasé 7 horas en el salón de belleza, 5 horas en el gimnasio, quién sabe cuántos más en el espejo. Alguien va a decir, no, me la pasé hablando todo el tiempo de mí, pensando en mí, la autosuficiencia. O alguien va a decir, no, fui rebelde, fui el señor, la señora Contreras durante todo el mes, durante toda la semana. Bueno, humildad, fíjate, quitarse el maquillaje y el método que tú quieras seguir, la introspección y preguntarte directamente qué está pasando con mi vida, en qué estoy mal, o bien el apoyo externo, a ver hijo, dime en qué crees que estoy fallando, a ver esposa, amigo o director espiritual, o bien esta introspección pero acompañada de este método concreto de una hojita. Claro, no pongas la hojita en el refrigerador donde toda tu familia se dé cuenta, ¿eh? Es algo que creo que solamente tú tienes que darte cuenta en un lugar privado, pero con toda honestidad. Y una vez hecho este ejercicio, cuando ya tenemos nuestro defecto dominante, como el médico, cuando ya tiene un diagnóstico de cuál es la enfermedad que tiene que curar, entonces vienen los medicamentos, viene el tratamiento. Así también pasa en lo psicológico. Si ya descubrí cuál es mi defecto dominante, cuál vicio es el que me domina, entonces a fortalecer esa virtud que va en contra de ese vicio. Esto lo empezaremos a hacer en el próximo programa. Así que amigos, amigas, ya les dejé tarea, espero que empiecen a hacer este trabajo y después empezaremos también a ver cómo vamos venciendo a este vicio que creció desde que éramos pequeñitos. Y antes de despedirme, permítanme recordarles que ustedes, tú, nunca estás solo, porque de una u otra manera, Dios siempre está en nuestro camino. Que Dios les bendiga. Por hoy terminamos nuestra sesión, pero mañana continuaremos aprendiendo cómo vencer nuestros vicios. Te esperamos.